Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal oficial de la revista Solier. Hoy nos acompaña una ingeniera eléctrica, periodista y editora. Ella es hija, madre y esposa. Hoy nos trae una historia real, una historia muy importante que hoy nos va a abordar y nos va a contar su historia, la experiencia propia. Ella es Norma Ferraz Pérez desde Habana, Cuba. Demos la bienvenida a nuestra invitada. Hola Norma, ¿cómo estás? Bienvenida a la revista Solier. Hola, saludos a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy feliz de estar con ustedes y poderles compartir mi historia personal, que ha sido una experiencia bastante difícil, pero muy bonita a la vez. Es un placer tenerte con nosotros, Norma. Norma, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Cómo está Habana? ¿Cómo está el clima? Hoy hay un clima bastante agradable, está fresco, realmente no hay mucho calor. Normalmente sabes que vivimos un eterno verano por aquí, pero no, está bastante bien. Qué lindo, es cierto. Es una isla preciosa. No conozco, yo conozco por la historia. Bueno, Norma, para empezar, podemos empezar. Cuéntanos un poco tu vida profesional, cómo fue antes que naciera tu hijo. Bueno, yo me gradué de ingeniera eléctrica y mi primer trabajo fue en una empresa de proyectos de obras de arquitectura donde trabajé como periodista durante 10 años. Fue una etapa muy bonita que la verdad aprendí muchísimo. Estuve a pie de obra, en obras de la construcción, pero más bien al tanto de lo que sería el proyecto de las instalaciones eléctricas. Luego cambié para otro tipo de trabajo, pero me mantuve como ingeniera en distintos tipos de puestos, pero porque ya tenía una hija pequeña que había tenido ya estando en la empresa de proyectos. Y por tener un poco más tiempo con ella y poderle dedicar más, porque sabes cómo son los niños cuando son pequeños, que siempre se enferman, no sé qué, la empresa de proyectos me llevaba, o sea, no me era fácil de llevar la vida familiar y la vida laboral al mismo tiempo con mi hija pequeña, y entonces decidí buscarme un trabajo más, o sea, que tuviera más tiempo libre. Por Y supuesto. en ese tiempo tuve que, o sea, volví a salir embarazada, tuve a mi hijo, que se llama Alejandro, y al año, y más o menos al año y 2 meses lo diagnosticaron con autismo. O sea, hasta el año y 2 meses aproximadamente, él se comportaba como cualquier niño que no aparentaba tener ningún tipo de situación, ningún tipo de problema. Y él se relacionaba con todos bien, o sea, había logrado decir algunas palabras, se comportaba como cualquier niño lo que llaman niño de la norma o tipo neurotípico. Claro. Pero al año y pico más o menos, él empezó a tener una conducta así que como que empezó a aislarse, comenzó a dejar de atender a las personas, no sé, dejó de mirar a los ojos a las personas, le gustaba mucho ver la televisión y no le gustaba dejó de jugar con otros niños, las pocas palabras que sabía las dejó de decir, empezó a dar vueltas sobre su propio eje, y eso lo podía hacer durante mucho rato y no se mareaba, caminaba en puntos de pie. Le hablabas y le hablabas y parecía que estaba sordo. Era como si de pronto tuvieras otro hijo, como si Más te lo hubieran claro, cambiado. o sea, más claro es que cuando, o sea, llegaron a tu hijo, lo diagnosticaron al año y medio. Cuando Al año y recibiste, medio. cuando recibiste esa noticia del diagnóstico, como madre, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo lo recibiste? La verdad que fue muy difícil, sobre todo al principio, porque lo primero es que yo no tenía claro qué cosa era el autismo en ese momento. Yo para mí eso era algo que yo había visto en alguna película, algún documental sobre el tema, pero muy así como que yo no le había dado esa importancia porque cuando uno no ha vivido esa situación no lo asimila de la misma manera que cuando ya lo ha pasado, ¿no? Entonces yo como que no tenía claro qué cosa era el autismo,
qué me esperaba, me cogió como por sorpresa, ¿no? No sabía qué hacer, lo que realmente fue un momento muy duro, porque era algo tan difícil de asimilar, que lo único que atinaba era a empezar a buscar mucha información sobre el tema. Me pasaba todo el tiempo buscando, igual que mi esposo, buscando información, buscando a ver a quién podíamos acudir, cómo podíamos ayudarlo. Pero realmente fue una etapa muy frustrante, porque ver a tu hijo así de pronto, que ya no es el hijo que tú habías vivido, o sea, la primera etapa tan feliz, corriendo, siempre alegre, y de pronto verlo así tan aislado, tan ido del mundo, como que no le importaban las personas, era muy difícil. Que no te dijera ya mamá, no sé, la verdad que me costó mucho trabajo asimilarlo, me costó años, para ser sincera, asimilar esa realidad que me tocaba vivir. Fue muy Es duro. entendible a todas madres, aunque cualquier noticia que es de nuestro hijo siempre nos afecta y no es fácil de asimilarlo. Y es más, en tu caso, ¿no? Hasta el momento. Podemos pasar a qué edad, ya al año y medio, diagnosticaron. ¿Cuáles son? Quisiera saber, y muchos yo sé que se preguntan, aún queda todavía, por más que investiguen, por más que están informándose, aún quedan ese mito, esos mitos que puede quedar en las personas, en la familia o en la madre. ¿Cuáles son esos mitos más comunes sobre el autismo? A ver, yo diría que uno de los mitos más comunes que hay es pensar que todos los autistas son muy inteligentes. Por lo general, cuando yo me encuentro con personas y me dicen y me preguntan, ¿y este qué le tiene? ¿Qué condición tiene? Y yo le digo, no, él es autista. Ah, no, todo el mundo me dice, ah, pero los autistas son muy inteligentes. Y entonces yo tengo que casi que empezar a explicarle a las personas en ese momento que no es así, que sí no es menos cierto que hay autistas que son muy inteligentes, pero que no son la mayoría. Dentro del autismo existen tres niveles por los que se clasifican, que es nivel uno, nivel 2 y nivel 3. El nivel uno son los autistas estos que por lo general están muy bien en cuanto al lenguaje, en cuanto a la capacidad cognitiva, pero su mayor dificultad es cómo comunicarse y relacionarse con las personas. No es que no sepan hablar, hablan muy bien y tienen un lenguaje adecuado, pero no saben cómo relacionarse con las personas. Ese es el típico autismo nivel uno. El autismo nivel 2 es como un autista que necesita un mayor nivel de apoyo. El primero necesita apoyo, pero este necesita un apoyo mayor, el del nivel 2. Porque son autistas que quizás tengan un lenguaje, pero no el lenguaje totalmente adecuado. Puede que tengan una discapacidad intelectual ligera o moderada, o no. Pero sí, no es menos cierto que el nivel 2 está como que necesita mucho más apoyo que el del nivel 1. Nivel 1. Y en el caso del nivel 3, que es el caso de mi hijo, son los autistas que necesitan mucho apoyo en sus tareas cotidianas. O sea, ellos sí tienen una discapacidad intelectual asociada bastante severa, por lo que su capacidad cognitiva es muy limitada y aunque sí pueden aprender, pero aprenden muchísimo más lento que otros niños, necesitan mucho más apoyo para aprender y para incluso hacer sus tareas cotidianas como bañarse, lavarse los dientes, abrocharse los zapatos. Esas cosas tan elementales para cualquier persona, para ellos es muy difícil. Muy difícil. Y entonces, bueno, sí, es muy difícil. Y entonces, lo que le llaman autovalidismo es muy difícil. Y hay que estar insistiendo, insistiendo diariamente para que ellos más o menos vayan aprendiendo, pero como su autismo es, o sea, es más, es como lo que antes se clasificaba como más severo, Más severo. cuesta mucho más trabajo que ellos logren aprender. Pueden aprender, pero es mucho más lento, mucho más difícil para la familia. Necesitan mucho más tiempo para aprender una cosa que a lo mejor otro niño lo aprendería a lo mejor en un día, pero también depende del trabajo individualizado que se haga con cada uno de ellos, las terapias. eh, Muy por eso es importante. importante conocer.
es muy importante conocer que existen distintos niveles de autismo y que a partir de estos niveles es que debe ser el tratamiento más adecuado e individualizado en dependencia de las características de cada uno. O sea, hay que adaptarlo a la persona. No existe una receta que pueda servir para todos. Lo que puede servir para uno, para otros no puede servir. Y entonces yo lo que quiero es que las personas no mantengan ese mito de pensar de que todos los autistas son inteligentes. Todos los autistas son personas como otra cualquiera que necesitan apoyo, mucho más apoyo que un niño cuando está empezando. Todos los niños necesitan apoyo cuando están aprendiendo, pero ellos necesitan un apoyo mayor que lo que sería un niño, lo que llaman de la norma o neurotípico. Excelente y No sé si importante. me entiendes perfectamente. Sí. Lo que tocas, algo importante tocas, Norma, lo que es el apoyo personalizado, individual, como lo llamemos, que estos niños necesitan. Ajá. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué No te importancia oí. tiene la inclusión para los niños autistas? La inclusión es fundamental para ellos porque es la manera que tienen de formar parte activa de la sociedad. O sea, no los podemos tener aislados. Ellos no es bueno que lo tengan aislados. Por ejemplo, en mi caso, ya mi hijo en mi país, después de los 18 años, no tienen escuela. O sea, escuela para enseñanza especial. Como él es un niño autista, o sea, ya no es un niño, ya es un joven de 22 años. Pero bueno, como él no tiene lenguaje verbal y tiene una discapacidad intelectual asociada bastante severa, lo ideal hubiera sido que cuando él culminó la escuela especial a los 18 años, existiera una institución donde él pudiera participar e incluirse ahí para seguir su etapa de desarrollo, ¿no? O sea, es como si de pronto después de los 18 años ellos no tuvieran necesidad de asistir a una institución y la mayoría están en las casas, a no ser los que lograron avanzar. Pero la inclusión viene desde el principio, o sea, desde la etapa en que son estudiantes, que algunos, depende de las capacidades de cada uno, será la forma de inclusión que lleva cada uno, por lo menos como lo vivimos en mi país. Por ejemplo, en mi país existen escuelas de autismo, escuelas de autismo donde asisten solamente autistas. Es la manera en que se maneja aquí, yo sé que en otros países no es igual. Entonces, ¿qué se hace? Se le llaman escuelas de tránsito. Entonces, los que están un poquito, los que evolucionan un poco mejor, los van incluyendo en otras escuelas de enseñanza regular o de otro tipo de enseñanza especial que no sea de autistas, sino personas que tienen, por ejemplo, un síndrome de Down o algo así. Pero eso lo ocurre con los que están un poquito más aventajados. Incluso logran algunos insertarse, le llaman aquí, insertarse en la enseñanza regular, que es la enseñanza esta normal que asisten la mayoría de las personas. Pero esos son los menos. La mayoría, al menos en mi país, pasan todo el tiempo en la escuela de autismo. Son los menos los que logran alcanzar un nivel de desarrollo adecuado para poder transitar hacia esas escuelas de enseñanza regular. Y entonces cuando llegan a los 18 años, la gran mayoría, por lo menos en Cuba, van para sus casas. Porque no existe institución que los acoja después de los 18 años. O sea, Y después eso de... sería muy importante para ellos porque les estamos frenando el desarrollo. Incluso sí puede que lleguen a estudiar hasta en la universidad. Existen casos así, pero son los menos. Y también existen casos que han logrado trabajar, pero también son los menos. Esa es una tarea pendiente que tenemos aquí. ¿Y Que cómo lo has experimentado durante esta etapa de tu hijo hasta ahora con la sociedad? en mi caso particular, la verdad, yo no podría decir que yo nunca he tenido ningún problema con nadie que me haya hecho rechazo hacia mi hijo. Es la realidad. Sin embargo, sí te podría decir que sí conozco muchas familias que sí han sufrido ese rechazo. Lo han sufrido a punto de que les dicen, ay, qué niño más malcriado, qué majadero, qué mal se porta. Y como que a las personas les cuesta mucho trabajo asimilar que son diferentes y que tienen una conducta diferente a la mayoría.
¿no? Y entonces sí, hay rechazo en general, pero yo en mi caso particular no lo he vivido así. Más bien ha sido una actitud, más bien, no sé, de apoyo. Yo en la calle en general he encontrado apoyo, por lo general. No, han habido sus momentos que no, pero mayormente podría decir que yo no me he sentido con rechazo hacia mi hijo. Pero sí sé que existe mucho rechazo y he visto muchas personas que han pasado por momentos muy amargos en ese sentido. ¿En Cuba o escuchaste de otro país? No, hablo fundamentalmente de Cuba, pero también he escuchado de otros países. ¿Cómo no? Tiene parte... De otras madres que a veces veo videos y eso, pero no las conozco personalmente, ¿entiendes? Me refiero a personas que yo conozco personalmente. Pero sí, he visto muchos videos, sobre todo en las redes sociales, de madres que sí hablan de que han sufrido o sea, más que todo eso, el rechazo y el desconocimiento. Y yo creo que fundamentalmente el rechazo es por desconocimiento, porque todavía, a pesar de que ahora se conoce mucho más sobre el autismo, yo creo que no es suficiente No es todo suficiente. lo que se habla sobre el tema. Así es, No es Norma. suficiente y existen muchos mitos, como decía, y entonces hay muchos errores y arraigados en la sociedad de cosas que están, o sea, que se expresan mal respecto a este tema porque, por desconocimiento más que todo. Yo no los culpo, simplemente pienso que hace falta una mayor labor de concienciación, que no basta con un día al año que se hace una celebración sobre el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que es el 2 de abril. Eso no es suficiente. Es un trabajo arduo, diario, que requiere de que muchas personas pongan su granito de arena y se muestren empáticas y logren divulgar desde su espacio para que se conozca más el tema y se concientice y se logre comprender. Se logra comprender que estas personas no se comportan de esa manera porque son majaderos ni malcriados, simplemente es porque su condición no les permite actuar de otra manera. Es algo que van aprendiendo con el tiempo, cómo seguir las reglas sociales. Es muy difícil, sobre todo cuando son niños. Les cuesta mucho trabajo asimilar cómo se deben comportar en un lugar determinado y por eso es que tienen esas conductas disruptivas que a otros quizás pueda molestar. Así es. Mira, Cuba puede ser todo, pero yo sé que Cuba tiene su población muy unida. Son de corazón y se apoyan entre todos. Al menos eso he captado yo con mi experiencia aquí en Uruguay. ¿Qué desafíos más fuertes que has tenido como madre de un niño con TEA? Bueno, un desafío para mí ha sido poder seguir trabajando, por ejemplo. Poder seguir trabajando, que para mí eso es un gran logro. Yo precisamente fue por eso, yo soy como, ya sabes, soy graduada en ingeniería eléctrica. Y en un momento determinado, tiempo después de ser diagnosticado, yo dejé de trabajar durante 4 años para poder asistir a las terapias, a las consultas, poderle dedicar todo el tiempo necesario para eso. Pero ya cuando cumplí los 6 años yo quería que él entrara a la escuela, porque tampoco es bueno que esté todo el tiempo en la casa, ¿no? Aunque asistíamos a muchas terapias, pero yo quería que ella entrara a la escuela. Y fue cuando entró en la escuela especial de autismo. En ese momento yo quise empezar a trabajar de nuevo, pero como mi trabajo como ingeniera requería de mucho tiempo, yo estaba tratando de encontrar algo que me propiciara un tiempo más, o sea, que tuviera un horario flexible, que me permitiera poderle dedicar más tiempo a mi hijo, porque realmente las escuelas especiales, al menos en Cuba, terminan muy temprano y entonces yo no podía estar en un centro laboral en un horario de oficina. Claro, que sea Entonces un fue horario cuando, flexible, un horario y flexible de estar. abierto, sí, que no tuve. Exacto. Y entonces fue cuando yo empecé a buscar trabajo, me presentaron a la directora de una emisora de radio que, bueno, me hizo una entrevista y al conocer mi situación, porque yo siempre le hablé, claro, de mi situación personal, y ella de pronto me dijo, no, te voy a dar una oportunidad que a lo mejor te puede ser la solución.
puedes cursar un diplomado de periodismo que casualmente estaba empezando en ese momento, que se llamaba Diplomado de Reorientación Profesional hacia el Periodismo. Y yo dije, bueno, yo nunca había estudiado nada que tuviera que ver con letras, pero porque soy del mundo más bien de la ciencia, pero dije, bueno, ¿qué puede ser que no sea? Me voy a arriesgar y ¿qué puede ser? Vamos a ver qué sale. Y ahí fui y al curso por un año. Me ayudaron mucho mis padres en ese momento porque mis padres ya no trabajaban y me lo cuidaban a mi hijo para que yo pudiera ir al curso. Y bueno, lo terminé con muy buenas notas, la verdad, modestia aparte. Y me Felicitaciones. encantó, de pronto descubrí que el periodismo era un mundo que me encantaba, que disfrutaba mucho escribir. Así es. Y así es, pero cuando empecé al principio, las primeras veces que yo quería escribir, yo le decía a la directora de la emisora, bueno, yo no sé de qué escribir. Y ella me dijo, bueno, escribe de lo que más tú sepas. Y en ese momento me di cuenta que de lo que más yo sabía era de autismo, porque como lo había estudiado tanto para poder atender a mi hijo, y ya llevaba ya un tiempo con mi hijo, ya cuando yo empecé a estudiar periodismo, ya mi hijo tenía unos 7 o 8 años. Y ya empecé a escribir sobre autismo y tratando de crear conciencia en la población, tratando de sensibilizar a las personas sobre este tema que realmente en aquel momento me daba cuenta que casi nadie lo trataba. Y cuando lo trataban, no lo trataban de la forma más adecuada, por desconocimiento también. Y entonces, ya no es lo mismo la visión desde una madre y tratando siempre de ser objetiva, porque me gusta ser objetiva para que no, aunque yo tenía mi propia perspectiva por mi experiencia personal, siempre buscaba en las experiencias de otras personas, ¿no? Para que no fuera solo mi visión, sino la visión de otras personas. Y así fue como empecé adentrándome en el mundo del periodismo hablando de autismo. Ya después me dediqué a otras especialidades, o sea, empecé a escribir sobre otros temas también, sobre cultura, historia, ciencia y técnica, pero el autismo es una cosa de la que igual nunca dejo de escribir porque es un tema que por supuesto me llega muy de cerca y me gusta que las personas conozcan. Por eso creé hasta un blog. Qué valiente, una mujer resiliente, una mujer que no se ha rendido, Norma, nos trae esta experiencia. ¿Cuántas personas o cuántas madres realmente en este momento están pasando esa historia con su hijo o están iniciando? Norma, antes de terminar la entrevista, quisiera preguntarte, ¿qué mensaje dejarías a las mamás que están iniciando esta experiencia como tú? Bueno, yo primero les diría, yo sé que al principio van a pasar por una etapa de duelo, que es normal. Todos, yo creo que todos, absolutamente todos, pasamos por esa etapa. Es inevitable llorar al principio, sentirse triste, incluso frustrado, porque uno, por supuesto, uno esperaba a un niño de una manera determinada, ¿no? Y se encuentra que no es igual a lo que uno estaba esperando. Pero que lo que tienen que aprender más que todo es aceptar a sus hijos tal como son. Tratar de ayudarlos, por supuesto, llevarlos a las terapias que sean necesarias, de acuerdo a sus características, a sus intereses también, tratar de descubrir cuáles son sus intereses, ¿no? Cuando a medida que van creciendo, y tratar de irlos encaminando por la vida lo mejor posible. Pero que no se sientan mal porque su hijo es diferente. Es diferente porque todos los seres humanos son diferentes. Y sí, va a ser duro, va a ser duro, va a ser difícil, pero también van a vivir experiencias muy bonitas, porque yo creo que las madres que vivimos experiencias de ese tipo, como que aprendemos a valorar un poco más las cosas más sencillas y pequeñas de la vida. Y entonces esos logros pequeñitos que quizás en otra persona pasen hasta desapercibidos, como por ejemplo aprender una vocal, cuando tu hijo aprenda algo, la mínima cosa, vas a sentirte tan feliz y tan alegre, vaya, va a ser una fiesta como yo lo sentí. Y entonces son experiencias muy gratificantes, que tú sientes que estás haciendo algo por esa persona y que lo estás ayudando. Y aunque, como decía, la etapa de duelo es inevitable, que dentro de lo posible traten de salir
hasta cierto punto. Yo sé que no es fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, pero tratar de salir de esa etapa lo más pronto posible, porque mientras más fuertes estemos, nos será más fácil ayudarlos y apoyarlos. Y que busquemos apoyo en otras personas, busquemos apoyo en los terapeutas, busquemos apoyo en otras familias, porque las familias que ya han pasado por esa situación son, yo diría que las que más te pueden apoyar, son las que más te pueden orientar. A veces, porque a veces tú vas a una consulta de un psiquiatra o un psicólogo y eso quizás sea media hora en una consulta, a lo mejor una vez al mes, a lo mejor una vez cada 3 meses, no sé cómo funciona en cada país. Pero las familias siempre están ahí para apoyarse. De hecho, aquí en Cuba existen muchas personas que han creado grupos de WhatsApp de familias de personas con autismo que se comunican y se plantean sus problemas. No hay nada mejor que sentirte, que sientes el apoyo de otras personas que ya han transitado por esas etapas y quizás ya han vivido lo que tú viviste, y aunque no exista una receta única, en un momento determinado te pueden ayudar. Que sientas que no estás solo, que puedes encontrar el apoyo de esas familias, como yo decía, y no sentirse mal por tener un hijo autista, no encerrarse en su casa, al contrario, sacarlo a la calle, llevarlos a pasear, llevarlos a lugares públicos donde ellos poco a poco se vayan familiarizando con el entorno y puedan cada vez ir aprendiendo poco a poco a relacionarse con el mundo exterior. Porque yo he visto familias, no son la mayoría, pero sí he visto familias que a veces sienten vergüenza por sus hijos y lo que hacen es encerrarse y no los quieren ni mostrar. Y eso le hace mucho daño a esos muchachos. Al contrario, tienen que salir al mundo, a la vida, a disfrutar como cualquier niño de un parque, de un teatro, de un cine, de la playa, de cualquier posibilidad que le pueda brindar que lo haga feliz. Eso, lo más importante para mí es hacer que nuestros hijos sean felices y disfruten de la vida como cualquier persona. ¿Algún proyecto sobre, sobre este tema de TEA con tu hijo? Bueno, ¿qué pasa? Mira, aquí en Cuba recientemente, se podría decir, hace cuestión de año y medio, se creó una asociación para personas con discapacidad intelectual, que va a incluir a cualquier persona que tenga una discapacidad intelectual de distintos tipos, ¿no? Pero también va a incluir a las personas autistas, tengan o no tengan discapacidad intelectual. Entonces, bueno, en esa asociación, uno de los objetivos fundamentales que se persigue es crear centros ocupacionales municipales para estas personas que, como es el caso de mi hijo, que después de los 18 años no tienen una institución hasta el día de hoy. Y entonces, bueno, estamos en ese proceso, pero lamentablemente es muy lento porque requiere de mucha burocracia, requiere de condiciones, recursos materiales y humanos que todavía no contamos. Pero bueno, es un objetivo, es una esperanza, y por ahora es el objetivo más, entre comillas, inmediato, porque no es tan inmediato como digo, porque no depende de mí, depende del Estado, depende de la asociación, de los recursos con los que pueda contar y el apoyo que pueda encontrar a nivel de gobierno. Pero yo a nivel personal estoy tratando por lo menos de que es una cosa ínfima, porque como mi hijo no sabe leer ni escribir, sin embargo, él conoce algunas letras y conoce algunos números. Entonces yo estoy intentando en estos días casualmente de que logre escribir su nombre. Es una cosa muy sencilla, pero estoy tratando de que logre escribir su nombre. ¡Qué clamor! Porque al menos en abreviatura. Qué... Yo dije, bueno, aunque sea, porque estamos practicando ahí a ver qué se puede lograr. Lo va a lograr. Es una cosa sencilla, de verdad que para su edad, la verdad que ya debió haberlo aprendido hace mucho tiempo, pero estoy feliz con él y él es feliz porque mi hijo es muy contento, muy alegre, él disfruta, por ejemplo, él es feliz tan sencillo como ir a la playa, como escuchar música, como ir paseando por la calle caminando, yendo a un parque. Con esas cosas tan sencillas de la vida, mi hijo es muy feliz. Y verle la cara sonriente y alegre, a mí ya eso me emociona y me hace sentir bien. Y para mí no hace falta más nada en este mundo que ver a mi hijo feliz.
Así es, Norma. Pero bueno, si logramos estas cosas, que de verdad me gustaría que tuviera un poquito más de capacidad en su aprendizaje, no lo voy a negar, pero no, ya yo acepté hace mucho tiempo que es así y que bueno, seguiremos intentando, pero no le voy a exigir más de lo que él puede dar. Y es una cosa que también debemos aprender. Así. Cada persona da lo mejor que puede hasta donde puede, pero tampoco le podemos exigir tanto, ni siquiera nosotros mismos, porque entonces sí nos vamos a sentir muy frustrados. Porque todo tiene su tiempo y ellos tienen su tiempo. ¿En qué momento puedan? No solamente ellos, todos tenemos de Todos, una manera de... cada cual a su ritmo. Así es, todos tenemos un ritmo de aprender. ¿A dónde se pueden comunicar si una persona toma interés en poder apoyar a estos niños? Alguien que si se quiera comunicar conmigo, si es del exterior, yo creo que la mejor vía sería a través de LinkedIn. Que yo tengo mi perfil en LinkedIn y que es la vía más fácil que tendrían de comunicarse conmigo desde otro país. Y entonces yo los podría poner en contacto con la asociación, porque yo también participo soy parte de ella, ¿entiendes? Excelente información. Gracias, Norma. Desde Uruguay, un fuerte abrazo para ti y para tu niño. Y para toda tu familia. Yo sé que todos están involucrados. Así que hasta la próxima. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Estaremos en la nueva edición, Dios mediante. Hasta la próxima.